Buenos días a todos, bienvenido de nuevo al canal de HPM Servicios Financieros. Seguimos hablando de la financiación para empresas. Uno de los modelos que trabajamos es el préstamo promotor, que es el que de lo que vamos a hablar en este vídeo. Os quiero poner un poco en contexto, en situación y vamos a empezar explicando qué es un préstamo promotor, que en definitiva es una modalidad de financiación que pone las entidades bancarias a disposición de las empresas que se dedican a la promoción inmobiliaria de obra nueva como objeto social, ¿no? Entonces la banca pues ofrece financiación para que se puedan ejecutar este tipo de proyectos. Como decía antes, os quería poner un poco en situación porque para hablar de esto quiero empezar comentando cómo se vivía en España la época dorada, por decirlo así, de los préstamos promotores, de las promociones inmobiliarias que se realizaban en España. Y eso nos tenemos que remontar a la época del boom inmobiliario. En esta época vamos a decir que habría mucha flexibilidad por parte de las entidades bancarias a la hora de conceder este tipo de préstamos a estas empresas que promovían la obra nueva. Y con ello me refiero a que, que se financiaba un porcentaje bastante alto del proyecto, además le daban ayudas, préstamos puentes para todo lo que era necesario para poder ejecutar el proyecto, como por ejemplo la adquisición de suelo previa, financiación para las licencias, todos los trámites, permisos en ayuntamientos, etcétera. Todo eso la banca lo financiaba y ayudaba a estas empresas. Como digo, el resumen es que había mucha flexibilidad. ¿Por qué? Porque en esa época todo lo que se ponía en venta se vendía. Y esto la banca era consciente de ello. Era la famosa época, y sobre todo aquí que estamos hablando de obra nueva. Era la famosa época de que cada 2-3 meses parecía que subían los precios y al final era una inversión totalmente que estaba asegurada, ¿no? Es lo que entendía la banca en ese momento, con lo cual a los promotores de obra nueva se les daba la financiación. Después de la crisis del 2008, uno de los sectores más afectados precisamente fue el sector de obra nueva aquí en España y a raíz de ahí, la banca la verdad que ha endurecido mucho los criterios a la hora de conceder financiación a este tipo de empresas y es un poco de lo que vamos a hablar en el vídeo. Os voy a comentar ahora de forma breve cuáles son los requisitos que está pidiendo la banca. Bien, sobre todo la complejidad que tenemos ahora mismo, los requisitos que está pidiendo la banca, es la complejidad que tiene aquí el empresario es precisamente la imposibilidad que tiene a la hora de conseguir financiación para la adquisición de suelo, que es el primer paso, ¿no? ¿Dónde voy a construir, ¿no? En esta zona tenemos que comprar el terreno y eso ya es una inversión, ¿no? que tiene que hacer el empresario, con lo cual necesita financiación. ¿Cuál es el requisito que exige la banca? Pues que ese terreno ya forme parte del activo de la empresa promotora, con lo cual esto ya lo tienen que efectuar con fondos propios, ¿no? Es el primer paso que la verdad que ha endurecido bastante la gestión y esto a los promotores les está resultando en muchos casos bastante complejo, ¿no? Eso por un lado. Os voy a comentar de forma breve cuáles son todos los requisitos. No obstante, añadiremos todo el contenido referente a este tema en la página web en unos días y os invito para que estéis atentos para que le echéis un vistazo. Pues como decía, el suelo tiene que formar parte del activo de la sociedad. Se debe de constituir una sociedad que su objeto social sea la venta de esta promoción en concreto. La sociedad deberá de contar con una estructura y fondos propios suficientes como para poder acometer el proyecto y con esto me estoy refiriendo que en su activo deberá de disponer por lo menos de un 15-20% de lo que resulte el proyecto final, ¿vale? En su activo. Esto antes no se solicitaba, ahora es necesario. Por otro lado, deberá de tener mínimo ya una reserva de preventas de esta promoción inmobiliaria que va a vender en torno al 40-50%. O sea que ya tenemos que tener la mitad de la obra prácticamente vendida. Y por otro lado, disponer de fondos para todos estos gastos que os estaba comentando antes, licencias, permisos, el suelo, como os decía, que yo lo tiene que tener ya en propiedad, etcétera. Con lo cual, como estáis viendo, la situación ha cambiado drásticamente respecto a lo que os estaba comentando al principio del vídeo, ¿no?
que es lo que se daba antes, ¿no?, a este sector, ¿no? Entonces, dicho todo esto, bueno, pues os quería comentar que HPM está muy especializado en promociones de obra nueva. Hemos ayudado a muchos empresarios a nivel nacional. Cuando ellos van a su banco o a los bancos donde ellos se dirigen, han tenido muchos problemas, han acudido a nosotros y realmente podemos presumir de que hemos ayudado a muchos empresarios a que puedan ejecutar sus proyectos con la financiación suficiente, ¿vale? Principalmente HPM, donde estamos, nuestra parte fuerte en este aspecto es que nosotros conseguimos la financiación tanto para la adquisición de suelo como para las licencias como para todos los trámites previos. Esa es nuestra parte fuerte, que esto ayuda pues, sin lugar a dudas al empresario. Y por otro lado, también somos muy fuertes en cuanto a conseguir mayor porcentaje de financiación y por supuesto las mejores condiciones del mercado. Si estáis interesados en ampliar información en este tema que os estoy comentando, pues como siempre os invito a que os pongáis en contacto con la empresa, estaremos encantados de asesoraros al respecto. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.